Ya. Buenas Ya, tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de vocabulario filosófico. Eh, Vamos a iniciar con la explicación de dos nombres de corrientes filosóficas. Empezamos con fundacionalismo. Cristel, tenga la bondad. ya. Tendencia según la cual el conocimiento tiene fundamentos últimos. Descartes entiende el fundamento como absolutamente cierto, indudable, infalible y evidente por sí mismo. Perfecto, muchas gracias. A ver, entonces, voy a explicar, ¿sí? A ver, primera cosa, es una doctrina de teorías de conocimiento, ¿sí? O si quieren ustedes, nociológica, que trata de responder a la pregunta de la justificación del conocimiento, ¿sí? A ver, o sea, ¿cómo se justifica el conocimiento? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una creencia y que puede ser verdadera. Supongamos, eso es, son dos características que forman parte de la definición de conocimiento, creencia verdadera. Pero si nos preguntan, y bueno, ¿por qué cree usted que eso es verdadero? Nos están pidiendo una motivación, alguna justificación, ¿sí? Entonces, que demos un soporte, ¿sí? Alguna evidencia, algún indicio de algún tipo para mostrar a los demás que estamos en lo cierto, ¿sí? Bien, ese es el problema de la justificación. Bien, ahora, es decir, lo que hay que probar o demostrar, como, por ejemplo, utilizando la lógica, es que la opinión que uno tiene es correcta, es verdadera. Ahora, ¿qué piensa el fundacionalista? ¿Sí? Con respecto al problema de la justificación. Esta palabra viene de fundamento y noten que según lo caracteriza Ferrater Mora, el fundacionalismo cree que el conocimiento tiene fundamentos últimos. ¿Y qué significa eso? Imaginémonos que el conocimiento, y puede ser de dos tipos, o conocimiento ordinario o conocimiento científico. Limitémonos a lo que es el conocimiento común y corriente, ¿sí? Porque la ciencia forma capítulo aparte, eso es epistemología. Ahora, se suele comparar el conocimiento a un edificio. Bueno, o a una casa, si quieren ustedes, puede ser de un piso, puede ser de 100, y lo que importa es que ese edificio tiene cimientos. Los fundamentos se refieren a los cimientos, es decir, a la base, ¿sí? ¿En base a qué creemos algo? El fundacionalismo cree que el conocimiento se asienta sobre bases que tienen, sobre una base que tiene varias características. Y ahí está la referencia a Descartes, que es uno de los representantes del fundacionalismo. Podemos hablar también de Aristóteles, o sea, no es una doctrina moderna, sino también que ha aparecido desde la antigüedad, ¿sí? A ver, entonces, la justificación del conocimiento está en una base, ¿sí? Y aquí, aquí voy a añadir lo que piensa Descartes, pero en realidad que es la doctrina común de esta escuela. ¿Cómo es esa base? Volvamos nuevamente a la metáfora de
el edificio y sus cimientos. No sé si alguien de ustedes sabe en dónde estaban construidas las Torres Gemelas que cayeron en el 2001 por el famoso atentado del 9/11. ¿Nadie? El terreno no era simplemente de tierra, sino que era roca sólida. En eso están pensando los fundacionalistas. O sea, ¿cuál es la base sobre la cual se construye todo el edificio? ¿Sí? Entonces, esa base es autoevidente. ¿Sí? ¿Qué más? Infalible. Indubitable. ¿Sí? A ver, ¿qué más? A ver, absolutamente cierto. La palabra absolutamente está refiriendo a un tope, a algo extremo, al 100%. ¿Sí? Certeza absoluta, indudable, infalible. Infalible significa que no se puede equivocar, no puede estar equivocado. No hay posibilidad de error en esa base. Evidente por sí mismo. Evidente que no necesita esa base, a su vez, ser demostrada. Que se justifique en otra cosa. ¿Sí? La evidencia la muestra esa propia base en sí misma. ¿Sí? Entonces es algo inmediato, ¿sí? El absolutamente cierto, es decir, seguro. Digamos, es cierta, estoy hablando de la base. ¿Sí? Bueno, eso era Descartes, pero en realidad podemos generalizar a toda la corriente. ¿Sí? Entonces, eso es fundacionalismo. O sea, se cree que, a ver, veamos, si es que nosotros fuéramos racionalistas, entonces, ¿cómo se justifica una creencia? Mediante un razonamiento. ¿Sí? Entonces, empezamos a poner premisas, por ejemplo, P, Q, R, y de ahí deducimos, por lo tanto, la oración S. ¿Sí? ¿Cómo se pasa de esas premisas a la conclusión? Mediante una regla de inferencia. ¿Sí? Bien, entonces sabemos que si el argumento es válido, o si quieren ustedes la regla de inferencia, de premisas verdaderas llegamos a conclusión necesariamente verdadera. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es lo que necesariamente verdadera, lo que contribuye un argumento es con un motivo para estar en alguna medida seguros de que la conclusión, esta oración, es verdadera. Entonces, alguien puede decir el argumento es válido, muy bien, pero en cambio tengo dudas de que la segunda premisa sea verdadera. Entonces alguien puede decir, muy bien, yo para este argumento, perdón, para esta premisa tengo otros argumentos. Entonces podemos decir nuevamente, a ver, tengo P', R', S', estas son otras oraciones diferentes y de ahí concluyo Q. ¿Sí? Y nuevamente suponemos que este segundo argumento es válido, que las premisas son verdaderas y por lo tanto la conclusión es necesariamente verdadera.
Y así podemos irnos, continuar con este debate, con esta discusión entre el que defiende esta oración S y el que la ataca. Y puede ser que o nos vamos al infinito sin terminar en esta discusión, o segunda alternativa, segundo escenario es que en algún punto volvamos al punto de inicio, es decir, es una argumentación circular, ¿sí? O finalmente la posición del fundacionalismo es que no podemos nosotros cada vez estar demostrando cosas, premisas y sin fin, según el fundacionalista, en algún momento tenemos que parar. ¿Sí? Ese proceso de prueba va a llegar a algunos puntos que tienen precisamente estas características. Hay verdades que muestran por sí mismas que son verdaderas y donde no hay lugar a duda, o sea, son evidentes y que no necesitan ninguna demostración. Entonces, esa es la creencia del fundacionalista. Es decir, todo el conocimiento se asienta o tiene sus raíces puestas sobre una base absolutamente cierta, infalible, indubitable, etc. ¿Sí? Bueno, ahora, una de las corrientes que no está de acuerdo con el fundacionalismo y cuya definición la hallamos en el diccionario de Ferrater Mora es el falibilismo. Ya vamos a ver inmediatamente, pero normalmente otra corriente que se opone al fundacionalismo y son las dos grandes escuelas que se enfrentan entre sí, es el coherentismo. ¿Sí? No recuerdo que haya encontrado ese nombre en el diccionario, pero con todo voy a anotar aquí para revisar. ¿Sí? El coherentismo. ¿Sí? Viene de coherencia. ¿Sí? Bien, entonces pasemos a la siguiente corriente. A ver, Alison. Sí, máster. Le voy a pedir que usted nos lea falibilismo. También está en latín. ¿Sí? A ver, justo en la F, en la misma página, es el segundo punto de la F. ¿Encontró? Sí, ya. Falibilismo, doctrina según la cual hay que rechazar la pretensión de infalibilidad que han poseído los científicos y los filósofos. Ya, gracias. Bien. Muy bien. A ver, entonces, nuevamente es una doctrina de la teoría de conocimiento, ¿sí? Que afirma que nuestro conocimiento puede estar equivocado. ¿Sí? Hay la posibilidad del error. ¿Sí? Posible. ¿Ya? Y fíjense que se hace una referencia explícita a científicos y filósofos. Es decir, es una concepción general de cualquier tipo de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, también se aplica ampliemos acá. No solamente es con respecto a la nociología, sino también la epistemología.
decir, una concepción acerca de las teorías científicas. ¿Sí? Bien, posibilidad de error, pues quieren ustedes de falsedad. ¿Sí? A ver, entonces, lo cual quiere, fíjense, acá el fundacionalismo decía que conocimiento, es una concepción del conocimiento. La base de todo conocimiento no es, con respecto a ella, no es posible que esté equivocada. Recuerden esto de, una cosa es el que no esté equivocada, otra cosa mucho más fuerte es que no puede estar equivocada, que no hay la posibilidad de equivocarse. Eso es una afirmación muchísimo más fuerte. ¿Sí? Entonces, y a eso es lo que apunta el fundacionalismo. ¿Sí? En cambio, el falibilismo está en el polo opuesto. ¿Sí? Puede ser que nuestro conocimiento, tanto ordinario, o si quieren ustedes, de sentido común, cuanto el conocimiento científico o el conocimiento filosófico, puede estar equivocado. Es decir, por más que la evidencia actualmente disponible o los argumentos presentados nos den cierta confianza de que esas creencias son verdaderas, es decir, tenemos motivos, tenemos una justificación o varias justificaciones para creer que tenemos un conocimiento verdadero. Sin embargo, está abierta la posibilidad para que se filtre la falsedad dentro de nuestro conocimiento. Puede ser que encontremos un nuevo dato, descubramos nueva evidencia que convierte en falso a lo que nosotros creíamos. Entonces, esta posición falibilista está admitiendo esa posibilidad. Para expresarnos de una manera que utiliza el lenguaje ordinario, es en el fondo, detrás de la posición falibilista, está una actitud de, a ver, tal vez iba a decir de humildad, aunque eso tiene tal vez connotaciones indeseables que no pertenecen propiamente a la teoría del conocimiento o a la epistemología. El falibilismo simplemente está en contra de que conocimiento signifique certeza absoluta. ¿Sí? Eso, o algo que esté más allá de toda duda. ¿Sí? Entonces, por eso pongo este par de corrientes como una frente a la otra, en el sentido de que están en pugna, hay un fuerte desacuerdo. ¿Sí? En realidad son como, en algún aspecto, están en los polos opuestos, diametralmente opuestos, el fundacionalismo y el falibilismo. Bueno, ahora pasemos a una familia de palabras. A ver, yo expliqué en otra clase la palabra explicacio, pero por cuestiones de tiempo ya me cogió el final de la hora y no pude añadir un par de palabras que ya leímos en la definición de explicacio, pero que no tuve tiempo
el llamarles la atención, en particular sobre ambas palabras. A ver, Kevin. Sí, profe. A ver, por favor, quisiera que encontremos dónde está la palabra. A ver, vamos a explicación y ahí tiene que estar en el punto anterior, más o menos. Veamos explanandum. A ver, esto está en la parte latina. Vamos a tal vez en la página, en la 20. ¿Encontró? Explanandum. Sí. Kevin, Sí. por favor, lea. Explanandum. Sentencia que describe el fenómeno que deberá ser explicado. Perfecto, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, a ver. Miren, primero, hagamos referencia a la terminación del latín. Tenemos aquí andum. La terminación sabemos que es para neutro, neutro singular. Y esta terminación and es el participio presente. ¿Sí? La A es para la primera conjugación y estas consonantes N, D, eso es la desinencia que está significando algo que va a suceder en el futuro o que tiene fuerza de obligación, ¿sí? O un deber, que tiene que ser así. Entonces, obviamente, estamos en el verbo... A ver, no me pongo en este momento a dudar de cuál es la forma del infinitivo. Supongo que es explanare, pero no estoy seguro. Más bien, dejemos entre paréntesis eso. Bien, entonces hay dos significados que tiene esta forma verbal. ¿Sí? Por una parte, es lo que será explicado, ¿sí? O en segundo lugar, ¿sí? Verá, esto es simplemente cuestión de futuro, ¿sí? O en segundo lugar, la cuestión de obligación, entonces lo que debe ser explicado. Bien, entonces, sí, muchas obligaciones, deberes, se expresan, por ejemplo, en las leyes, utilizando el tiempo del futuro, ¿sí? El infractor de las leyes de tránsito pagará una multa, ¿sí? Eso es obligación, ¿sí? Obviamente estamos en un contexto normativo, jurídico. Entonces, este futuro es simplemente otra manera de expresar la obligación, ¿ya? Bien, entonces, explanandum es lo que tiene que ser explicado, ¿sí? A ver, hay muchos problemas que exigen una explicación. Por ejemplo, cuando falla el funcionamiento normal de un aparato, ¿sí? Supongamos, estoy con la licuadora y muevo la perilla para encenderla y no arranca, no se prende.
Entonces, me pregunto por qué. ¿Sí? ¿Por qué no se enciende la licuadora? Eso es un explanandum, lo que está pidiendo una explicación, lo que se va a explicar. ¿Sí? Bien, ahora, en correlación con el explanandum, tenemos el explanans. ¿Sí? A ver, Tania. Tania. ¿No está ahí, Tania? Sí, profe, dígame. Lea explanans. ¿Está debajo de explanandum? Tania. Sí, profe, disculpe, es que no encuentro. Estamos en la página 20, pero... ¿No? A ver, María. Ahí encontré, profe. Sí, profe. A ver, un ratito. A ver, Tania. Sentencia que describe el fenómeno que debería ser explicado. No, no, no. Usted me está leyendo explanandum. A ver, María. Sí, profe. Lea explanans. Ya, explanan. Clase de sentencias que tienen que dar cuenta del fenómeno. Ya, gracias. Ya. A ver, verán. Entonces, nuevamente, empecemos por el análisis gramatical de esta palabra. Fíjense, tiene las consonantes, a ver, NS. ¿Sí? Esto es participio presente. La A es simplemente de la primera conjugación. ¿Sí? Recuerden la palabra ens, entis, eso es lo que es. ¿Sí? Tenemos nosotros, ustedes recuerdan un par de palabras que están asociadas con esta pareja. Vimos al inicio, ¿no? El definiendo y el definient. Correcto, ¿sí? A ver, ¿quién dijo eso? Juan Ordóñez. Juan. Ya, perfecto. Gracias. A ver. Bien. Definiendum, definiens, ¿sí? A ver, explanans es gramaticalmente el participio presente, ¿sí? Y por lo tanto se lo traduce como lo que explica, ¿sí? ¿Ya? Bien. A ver, otro ejemplo similar al que les estaba contando hace unos minutos. ¿Qué pasaría si es que yo muevo el interruptor para que se prenda el foco del cuarto y no se prende? Entonces, me pregunto, ahí tengo yo un fenómeno, algo observable, perceptible, pero que no se ajusta a las expectativas. ¿Sí? Me causa un problema. Entonces me pregunto, ¿por qué no se enciende el foco? Puede estar quemado, puede ser que no haya luz, hay varias explicaciones. Entonces, ¿cuál es el explanandum? Que el foco no se prendió. Entonces, eso me está exigiendo una explicación. Lo que tiene que explicarse, eso es que el foco no se prende. Ahora, explanans, esto es lo que explica ese fenómeno. Entonces, les he dado yo dos
Explanans está en singular. A ver, puede ser que me cortaron la luz. No he pagado la deuda y la empresa me cortó. Esa es una tercera posibilidad, un tercer explanans. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, no confundir no vayan a querer que el explanandum es lo que explica y el explanans es lo que debe ser explicado. Por favor, esos errores tienen que poner cuidado en no cometerlos. Bueno, ahora continuemos un poco más. Avancemos hacia... vamos a ver Usía. Eso está en griego. ¿Sí? A ver, quisiera... A ver, Sebastián. ¿Sí? Vamos a la parte griega. Sebastián, ¿está ahí? A ver, dejemos la parte latina y vamos a la primera parte en griego. Vamos a la Omicron. Página 10. El último punto. Sebastián. Estoy buscando por un ratito. Ya. Encontré. ¿Ya? Último punto. Sí. Sustantivación. A ver. Sustantivación del principio presente femenino. No, del participio. Del participio presente femenino. Usa del verbo eimi, significado filosófico predominante. Ser propio de cada cosa que hace que tal cosa sea la que es, siendo. En Aristóteles, a veces la sustancia individual o concreta, esto es, aquello que es siempre sujeto y nunca predicado. A veces, la especie o el género y, en general, la esencia o predicado común a varias sustancias individuales concretas. Ya, muchas gracias. A ver. Bien, entonces, varios significados vamos desglosando pausadamente lo que tiene aquí importancia. Primero, una indicación lingüística de dónde viene la palabra usía. Y tenemos que, a ver, dice en primer lugar que es el participio presente femenino usa, ¿sí? Bien. El usa, a ver, el ontos, eso es participio presente masculino, en cambio usa es femenino, es decir, significa la que es, la que existe, está en singular, ¿sí? Y la palabra usía es la sustantivación de este participio. Los participios normalmente equivalen a adjetivos, ¿sí? Y para formar un sustantivo a partir del adjetivo, en este caso le añadimos una iota y le convertimos en sustantivo. Y eso es simplemente el origen de dónde surge esta palabra usía. Bien, ahora, ¿de qué verbo viene? El verbo eimi, que significa el ser, estar o existir. Tiene los tres significados, igual que el verbo sum en latín. Ser, estar, a ver, o existir. ¿Sí?
A ver, entonces esto es el participio presente. A ver, usía es un sustantivo. En cambio, usa era... a ver. Participio presente de IMI. Bien. Recuerden, tanto en griego como en latín, los verbos se enuncian no por el infinitivo, sino la primera persona de presente de indicativo, voz activa, de la conjugación. ¿Sí? Entonces, esto es yo soy, literalmente. Yo soy, yo estoy, yo existo. ¿Sí? En infinitivo es einai. ¿Sí? El verbo ser, estar o existir. Bien, esto es cuestión gramatical. Ahora vamos al significado. ¿Sí? A ver, por una parte, bueno, tiene varios significados. Una primera significación es la de esencia. ¿Sí? En el sentido de lo que hace que cada cosa sea lo que es. ¿Sí? A ver, es una idea que no puedo sintetizar sencillamente y voy a escribir con varias palabras. ¿Sí? Ya. A ver. Por ejemplo, yo les podría mostrar una pelota. ¿Sí? ¿Cuál es la esencia de esa pelota? El color no importa. El material de que está hecho puede ser de plástico, de caucho, tampoco importa. ¿Sí? Y podría ser de cuero. Eso no forma parte de la esencia. Lo que es imprescindible, es central, necesario para una pelota es que sea redonda. ¿Sí? Si es que fuera un cubo, entonces creo que nadie llamaría a eso una pelota. ¿Sí? Aunque obviamente se puede jugar con un cubo, pero pelota no es. ¿Sí? Aunque pateemos el cubo, él no va a rodar con esa manera que es típica de una pelota. ¿Sí? Bien, entonces, eso es una esencia. Lo que hace que cada cosa sea lo que es. ¿Sí? ¿Qué es lo típico de una abeja? ¿Sí? Bueno, tiene un tamaño, tiene un determinado número de patas, tiene alas, vive en una colmena, hace miel, chupa el néctar de las flores. Eso es características que forman parte de su esencia y por lo tanto que nos permite distinguirlo de otros insectos o de otras entidades. ¿Sí? Eso es usía en un primer sentido. ¿Sí? Ahora, fíjense, quiero añadir una última, otra significación diferente de usía. Bueno, y aquí se menciona a Aristóteles. ¿Sí? Y fíjense que en Aristóteles está esta dualidad. Dice, a veces la sustancia individual concreta, ¿sí? A veces la especie o el género. ¿Sí?
¿sí? La esencia. Ya. Bien. Dice que es común a varias sustancias individuales concretas. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, lo que llamamos en el lenguaje ordinario una cosa u objeto, esa es una usía. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, el marcador que yo tengo en la mano. En realidad, aquí hay varias sustancias. La tapa es otra sustancia, es algo que existe por sí mismo. Fíjense, tiene un determinado color, una determinada forma. Fíjense en esta planchita, es para, por ejemplo, para ponerla en un bolsillo para que no se esté moviendo, etc. Bueno, entonces, por favor, fíjense el doble significado que tiene esta palabra en griego. Y, por supuesto, eso presenta una dificultad al momento de comprender los textos de Aristóteles, por ejemplo. Cuando emplea esta palabra, ¿en qué significado está usando? ¿Sí? ¿Como esencia o como sustancia individual? ¿Sí? Sabemos que la esencia es una forma para Aristóteles y ahí entonces es o un género o una especie. En cambio, cuando estamos hablando de sustancia individual, eso ya es un ente material, que es esa esencia que está en una materia prima. Bueno, entonces vamos a suspender aquí la clase, hagamos un pequeño receso y